Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Romanos. Vamos a meditar en esta parte de la palabra de Dios, hermanos, ahí en Romanos. Póngase cómodo. Yo creo que su corazón ya viene dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Por eso usted vino hoy. El Señor tiene algo especial para nosotros en esta mañana, hermanos. El Señor quiere hablarnos hoy. Romanos 6. Acabamos de leer Romanos 6 del 1 al 14 y vamos a leer el último versículo, hermanos. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa bendición de estar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que ahora, Señor, tu palabra nos hable. A través de tu palabra, Señor, podamos escudriñar, entender, comprender lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Usa a este siervo inútil tuyo, Señor, a través de mis labios, poder compartir con tu pueblo, Señor, lo que quieres decirnos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos tener la bendición de poder estar juntos, alabarte, glorificarte, poder leer tu palabra de forma abierta, Señor. No tenemos la necesidad de escondernos. En algunos otros países, Padre, donde tu palabra se ha proclamado, tu palabra, Señor, no es grata y se tienen que esconder tus hijos, Padre Celestial. Hoy nosotros somos libres, Señor, de poder escucharla y poder proclamarla. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este mensaje. Pablo viene de declarar que la gracia sobreabunda sobre el pecado en el capítulo 5. ¿Sí? Pero sabe que el corazón humano es engañoso. Y podríamos pensar, si Dios me ama y me perdona gratis, entonces puedo seguir pecando, ¿verdad? Es algo lógico pensarlo. Si Dios me ama y me perdona, pues entonces puedo seguir pecando. Pablo responde con una de las lógicas más poderosas aquí en esta palabra. Hermanos, el bautismo no es una licencia para pecar, es un certificado de defunción para la vieja naturaleza. Lo que acabamos de presenciar hoy es un recordatorio para los que ya nos bautizamos, pero también es una invitación para los que todavía no, porque es declarar públicamente nuestro certificado de defunción. Estamos muertos para el pecado y vivimos para Dios. Y parece cosa sencilla, ¿verdad? Pero no lo es. Costó mucho sacrificio. Pablo también acaba de subir a la cima de la montaña en el capítulo 5. Ha dicho que el pecado es poderoso, pero que la gracia es un tsunami. La gracia de Dios cubre todo. Todos los pecados, hermanos, los que menos o los que para nosotros consideremos que son imperdonables, la gracia de Dios los cubre. Amén. Pablo, como buen pastor, sabe que el corazón humano pues busca ofertas. Algunos en Roma pensaban, si la gracia es gratis y abundante, entonces pecar es un buen negocio, porque así Dios luce más bueno al perdonarme. Eso es lo que pensaban algunos en Roma, hermanos. Si la gracia es gratis y abundante, entonces pecar es un buen negocio, porque así Dios luce más bueno al perdonarme. No es la intención del Señor. Eso no es la intención de Pablo al escribir eso. Pablo responde con un rotundo, ni se te ocurra pensarlo. Este argumento es demoledor. No dejamos de pecar por medio de la ley, dejamos de pecar porque nuestra identidad cambió, hermanos. Y el bautismo es el funeral oficial de quien solíamos ser. Esa es la
lo que de alguna otra forma se puede expresar lo que significa el bautismo. Estamos siendo muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y vivimos para Dios, no para seguir pecando, ¿verdad? Que es lo que Pablo está diciendo acá, sino para que ahora vivamos una vida nueva. Vamos a introducirnos, hermanos, en el versículo 1, por favor, del capítulo 6. Y vamos a ver este conflicto de identidad que puede muchas veces generarse. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando Pablo dice en ninguna manera, está utilizando la palabra me genoito. Me genoito. Esta palabra significa en ninguna manera. Es un argumento, hermanos, ontológicamente posible que alguien ha muerto al pecado y siga viviendo habitualmente en él. O sea, no, como que no concuerda, ¿verdad? Si yo ya morí al pecado, ¿por qué sigo pecando? El hermano Ricardo Garrett, en su comentario de Romanos, dice que el cambio no es externo, sino que es como un cambio de gobierno. No puedes vivir bajo el régimen del que te ejecutó. ¿Se entiende eso, hermanos? O sea, si yo ya morí al pecado, entonces lo lógico es que no puedo vivir bajo el régimen del pecado, ¿verdad? Si creías que ser cristiano es ser bueno para que Dios no te castigue, estamos equivocados, hermanos. O sea, ser cristianos no es ser bueno para que Dios no nos castigue, es morir a lo que éramos para que Dios nos dé una vida nueva. Amén. O sea, ser cristiano no es tener el temor de que si no hago algo o si no obedezco, Dios me va a castigar. No es así, hermanos. Soy cristiano y sigo a Cristo, muero al pecado porque Dios me da una vida nueva. Amén. ¿Sigues coqueteando con pecados que se suponen ya sepultamos? No puedes ser un cadáver viviente en el pecado y un santo en la iglesia. Suena duro, ¿verdad, hermanos? Pero muchas veces es así. ¿Cómo entonces hemos muerto al pecado y aún viviremos en él? La palabra morir, hermanos, de este pasaje está en un tiempo que indica un evento pasado, pero es definitivo. No es que estás muriendo poco a poco, ¿verdad? Sino que es que morimos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o dice los que murieron o van muriendo de poquito en poquito, no, ¿verdad? Dice los que hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa palabra morir, hermanos, está en un tiempo griego, indica un evento pasado definitivo. O sea, no es que estás muriendo poco a poco, sino que legalmente ya fuiste fallecido o ya morimos para el pecado. El doctor Garrett en sus comentarios enfatiza que la vida cristiana no es reforzar el carácter viejo, sino reemplazar la naturaleza vieja. El pecado ya no tiene una dirección a dónde enviar sus facturas porque el destinatario murió. Fíjese cómo pone este ejemplo el hermano Ricardo Garrett.
Imagínate, dice, un ciudadano en un país vive bajo un dictador. Ese ciudadano muere y nace en un país libre. ¿Tiene sentido que siga obedeciendo a las leyes del dictador anterior? No tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Cuando el mundo nos invite a volver a los viejos hábitos, hermanos, ya sea lo que éramos antes, vengadores, mentirosos, idólatras, tenemos que decirle a la persona que estás invitando a pecar, ya no vive aquí, ya cambió de dirección. En otras palabras, hermanos. El bautismo, entonces, lo que acabamos de ver hoy, proclama que has cambiado de jurisdicción. Y esto que los jóvenes y la hermana acaban de hacer, insisto, es un proceso, hermanos, y no es fácil, ¿verdad?, tomar la decisión. Ahorita el pastor hizo invitación y uno que otro decidió. ¿Pero qué nos falta? ¿O por qué no nos decidimos? Vamos a ver el versículo 3 y 4, hermanos, por favor. No se me duerma, apenas vamos empezando. Versículo 3 y 4, hermanos, leemos, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Hemos sido sepultados. ¿Qué significa el bautismo? Ya lo decían los jóvenes, las hermanas. ¿Qué significa el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuántos ya fueron sepultados? A ver, hermanos, levante su mano. Los que ya fuimos sepultados. ¿Qué significa entonces? Que hemos decidido, ¿verdad?, ser muertos al pecado. Como dice el versículo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿cómo bautizaron a estos muchachos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Pablo explica, hermanos, que el bautismo no es un chorrito, ¿verdad?, de agua. Dice sepultados. ¿Cómo usted sepulta a un familiar cuando ya se nos fue? ¿Cómo lo sepulta, hermanos? Bueno, ahorita hay varias formas, ¿verdad? Pero la Biblia y lo que está declarando aquí Pablo dice que se tiene que sepultar. ¿Qué pasa cuando un muerto no se entierra, hermanos? 3 días, decía Jesús, la gente de Lázaro. ¿Y qué pasaba? Y ya hiede, decía, ¿verdad? O sea, el cuerpo que muere pero no es sepultado se apesta. Y muchas veces nosotros decimos haber muerto al pecado, pero no nos dejamos sepultar. Y en ocasiones también como que espiritualmente, ¿verdad, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que sepultar? Pues bueno, hay muchas cosas, hermanos. Escuchamos el testimonio de los jóvenes, algunos corto, algunos largo, la hermana un poquito más largo. Y podemos concluir que cuando uno vive sin Cristo, como que tiene más cosas, ¿verdad? Tiene una lista larga. Yo escuchaba una vez el testimonio de mi papá y dice que él conoció a Cristo a los 40 años. Más o menos mi edad. Él era mayor, obviamente. Más o menos mi edad. Y yo me pongo a pensar cuántas cosas podemos hacer a esa edad. Muchísimas, ¿verdad?
Cuando no conocemos al Señor, pues no tenemos un freno, no tenemos semáforos, no hay indicadores. Oye, esto está rojo, oye, esto está amarillo, oye, esto está verde. Y la palabra básicamente nos ayuda a eso, a poder identificar ese tipo de cosas en nuestra vida, hermanos. Más adelante vamos a seguir viendo, a adentrarnos en esto. Pero Pablo aquí está explicando que el bautismo entonces es una inmersión en la muerte. ¿Con quién, hermanos? Con Cristo, lo dice ahí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es una muerte con Cristo. Al bajar al agua, somos sepultados. Una vez un hermano decía, hermano, déjeme un ratito, escuchando testimonios también de hermanos, déjeme un ratito ahí abajo, hermano, para que los pecados se sepulten bien. ¿No le han dicho así, pastor? Y uno por ahí está pensando, bueno, a mí me tenía que dejar una hora tal vez, para que se mueran bien los pecados, ¿verdad? Hermanos, no es un proceso mágico. No es que entre más tiempo me la pase ahí, más santo voy a salir, ¿verdad? Es una ordenanza. Estamos simbolizando la muerte y la sepultura. ¿De quién? De mí, de yo, o mi sepultura con Cristo. Del viejo yo, ¿sí? Entonces, hermanos, el entierro, en el caso de los romanos y judíos, en ese entonces, enterrar a una persona era simbolismo de que ya no había más que hacer. La persona estaba totalmente muerta. Y yo creo que en nuestra actualidad sigue siendo igual. Aunque algunos son incinerados, pues algunos todavía son sepultados. ¿Por qué sepultamos al muerto? Pues porque ya no tiene vida, ¿sí? Ya no tiene caso tenerlo afuera, va a apestar, se va a podrir y va a contaminar. Entonces tiene que enterrarse, tiene que sepultarse. Así nuestro viejo hombre, hermanos. Así nuestro viejo hombre. Matthew Henry, en su comentario, dice, no somos enterrados para ser preservados en la tumba, sino para dejar allí la corrupción. No somos enterrados para ser preservados en la tumba, sino para dejar allí la corrupción. El agua no solo moja el cuerpo, simboliza que la suciedad del pasado se queda en el fondo. Salieron bien mojaditos los muchachos, ¿verdad? Y la hermana. Pues ellos en esta representación están dejando abajo todo lo viejo. Y los que ya fuimos bautizados también. Y los que ya decidimos ser bautizados y sepultados con Cristo también. Y esto también es un recordatorio para nosotros, hermanos. ¿Sí? A veces se nos olvida de que ya fuimos sepultados y andamos apestando por fuera, ¿verdad? Entonces, no miremos hacia atrás, no busquemos resucitar al viejo hombre. Dios ya lo enterró en Cristo. Y si alguien, hermano, nos recuerda nuestro pasado, porque va a pasar, jóvenes, hermanos que se acaban de bautizar, más de uno te va a recordar. Pero si tú eras, o si tú hiciste, o si tú hablabas, o si tú actuabas, ¿qué le vamos a decir? Ese que cometió errores fue sepultado. El que ves ahora camina con una vida nueva. ¿Qué dice el versículo, hermanos? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice? Así también nosotros andemos en vida nueva. Probablemente, cuando nos están diciendo, oye, pero si tú hacías esto, si tú hacías aquello, es precisamente, si te están diciendo eso, es precisamente porque están mostrando una vida nueva, hermanos. Oye, pero ¿qué no tú antes hacías esto? ¿Pero qué no tú antes hablabas así?
y mira ahora por qué estás haciendo así. Es una señal, hermanos, de que hemos dejado el viejo hombre. Y si todavía no nos lo dicen, hermanos, no se preocupe. Usted permanezca y confíe en el Señor, porque esto, hermanos, es real. Amén. Y nos da la certeza de que tenemos una unión. Vamos a ver el versículo 5 y 7, hermanos, del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro ¿qué? Nuestro viejo hombre ¿qué? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué ha pasado entonces con nosotros según la palabra de Dios? Los que hemos muerto hemos sido justificados. Los que hemos muerto hemos sido justificados. Y pone un ejemplo, hermanos. Pone un ejemplo de el versículo 6. Porque si fuimos ¿qué? Plantados juntamente con Él. ¿Cómo es plantar juntamente con Él? Cuando escuchaba en la semana una explicación de que en ocasiones algunos agricultores siembran el maíz con el frijol juntos, pero también decían que tenía un pro y un contra. Decían, cuando tú siembras maíz solo, el maíz necesita cierto nutriente de la tierra para poder crecer. Son plantas muy rectas, crecen altas, dice. O sea, las plantas, si se dan cuenta, el maíz no va creciendo como maleza, ¿verdad? Ni como enredadera, crece para arriba. Dice, para que tenga ese crecimiento, necesita de cierto nutriente ese maíz. Entonces, cuando los agricultores siembran solo maíz, pues tienen que meterle esos nutrientes para que esa planta crezca como ellos quieren. Pero descubrieron que si sembraban el maíz con el frijol, hermanos, el frijol produce ese nutriente en exceso. Si el frijol lo siembra usted solo con ese nutriente en exceso, lo que hacen los agricultores es meter otro elemento para contrarrestar el nutriente que produce de forma natural el frijol. O sea, lo compensan, porque si no lo hacen, el frijol se muere, hermanos. ¿Y quién lo mata? Él mismo. Él mismo. No me acuerdo exactamente ese nutriente, pero ahorita me voy a acordar. Nitrógeno. El frijol produce nitrógeno en exceso. Y cuando se siembra solo, si no se tiene cuidado, ese nutriente, el nitrógeno, lo termina matando porque lo produce en exceso. Entonces, sembraron junto el maíz con el frijol. ¿Y qué creen que pasó? Si el maíz necesita nitrógeno para crecer mejor y el frijol produce nitrógeno de más, pues básicamente, matemáticamente, se equilibró la ecuación. Sí, hermanos, y crecieron bonito. Pero el frijol es una enredadera, hermanos. Hay un costo. Se le va a enredar el pescuezo ahí al maíz. Sí. Así somos con Cristo, hermanos. Plantados juntamente con Él. Somos el frijol, obviamente. Nosotros por nosotros mismos nos matamos, hermanos. ¿Sí? Pero Cristo balancea nuestra ecuación. Pero si usted no tiene a Cristo, no está plantado juntamente con Cristo, ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo que pasa?
nuestro mismo pecado nos corrompe, nos mata, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿necesitamos a Cristo? Sí, necesitamos a Cristo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nos gusta escuchar cuando hablamos de la resurrección de Cristo, porque es nuestra victoria. Nos gusta hablar que en Cristo somos vencedores, porque ¿dónde estaría nuestra fe si el Señor no hubiese resucitado, verdad? Pero a veces no nos gusta recordar que Cristo dio su vida, que fue muerto. Y el versículo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, ¿de qué? De su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Tenemos que padecer también, hermanos, por Cristo. Pero más son las victorias. Amén. Así que si usted está pasando algún problema, alguna situación económica o problemas con los hijos en su hogar, usted está siguiendo a Cristo, hermano. Es parte del proceso. Es parte del proceso. El Señor va a equilibrar en algún momento esa balanza, porque también tiene su resurrección, su victoria. Amén. Entonces, hermanos, fuimos plantados juntamente con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué, hermanos? Destruidos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el objetivo, hermanos. Por eso Cristo quiere estar con nosotros, plantados, porque quiere que nuestro cuerpo de pecado, ¿qué pase? Sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ¿qué? De que no sirvamos más al pecado. No se pierda, hermanos, estamos en Romanos 6, ya estamos en el capítulo 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo está eso de que servimos al pecado? Jesús, cuando se encontró a los fariseos, les decía, ustedes son ¿qué? Hijos de su padre, ¿verdad? El diablo decía. Esos éramos nosotros también. Servíamos al enemigo. Acuérdese. Servíamos al enemigo. Cuando sientas, entonces, hermanos, cuando sintamos que no podemos contra el pecado, recordemos, es una mentira. Pablo dice que eres libre. La condena se rompió. Ahora tienes el poder del Espíritu Santo para decir no. La victoria, hermanos, depende no de nuestra fuerza, no de nuestra voluntad, sino de la unión con la fuente de poder que es Cristo, plantados juntamente con Él. Amén. ¿Cuántos estamos plantados juntamente con Cristo? Vamos a leer el versículo 8 al 10, hermanos, una orientación total. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Para Dios vive, hermanos. ¿Para quién vivimos? Para Dios. Nuestra vida no tiene un propósito egoísta, hermanos. O no debería tenerlo. ¿Sí? Es decir, no vivo para mí, para mis deseos, para complacer mis planes, deleites y objetivos y metas, sino que ahora nosotros pedimos dirección a Cristo y es el que nos da vida. Cuando yo les hablo a los jóvenes de propósito de vida, les hablo precisamente de que si no tenemos a Cristo,
pues muchas veces vamos a tener objetivos, metas, deseos, anhelos de nuestro corazón, lo cual no está mal. Pero cuando esas metas, objetivos, deseos, anhelos están alineados a Cristo, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, jóvenes? Disfrutamos la vida porque empezamos a tomarle un sabor distinto. Hermanos, esta es la base de nuestra vida cristiana, porque el que ha muerto ha sido justificado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta palabra de creemos que también viviremos con Él no es un lenguaje como nosotros a veces lo decimos de forma cotidiana, hermanos. Creo que va a llover mañana, ¿verdad? Vemos algunos síntomas o elementos y decimos, creo que va a llover mañana. Basamos nuestra creencia de que va a llover en nuestra observación, en nuestra experiencia. Los abuelitos decían, antes ya llovía, pero ahorita ya no. O sea, ya los abuelitos ya no son tan exactos, ¿no? Como antes. Ya cambió las cosas. Porque no podemos basar nuestra creencia similar a eso, hermano. Yo creo que va a llover. Esta palabra de creer que está aquí diciendo Pablo, hermanos, no está ocupándose así, sino que es el resultado de un cálculo espiritual. La primera parte de la ecuación decimos, morimos con Cristo. La segunda parte es una consecuencia inevitable, viviremos con Él. Por lo tanto, no es si creo, es resultado, hermanos, de eso. Si morimos con Cristo, creeremos que viviremos con Él. Pero el creer es una afirmación, es un resultado lógico. No es creo que viviré con Él. No, es una afirmación. Amén. Pablo está diciendo, puesto que es un hecho que morimos con Él, mantenemos firme la convicción de que compartiremos también su vida. Es una conclusión lógica, hermanos, de nuestra unión con Jesús. Y muchas veces dudamos, pero dudamos de nosotros, hermanos, porque queremos entender a Cristo con nuestra mente, con nuestra lógica, con nuestros pensamientos. ¿Cómo está eso de que si muero con Cristo vivo con Él? Pues ese es un resultado espiritual así. Está declarado en la palabra. No necesitas más entendimiento. Si crees que mueres con Cristo, también vivirás con Él. Pero muchas veces estamos dudando, ¿verdad? ¿Será que ahora ya soy nueva criatura en Cristo? ¿Será que ahora Dios ya me perdonó? Claro que sí. Claro que sí. Simplemente lo tenemos que creer, hermanos, como lo menciona la palabra aquí. El doctor Ricardo Garrett dice que viviremos, donde dice viviremos con Él, se puede expresar en dos dimensiones. Una futura, que es la garantía de que resucitaremos físicamente con Dios, viviremos con Él. Pero también es la presente, hermanos. Es la capacidad de vivir hoy una vida que el pecado no puede dominar. O sea, es decir, cuando dice, sí, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Ese viviremos no está hablando nada más de una probabilidad, sino está hablando de una verdad. Y esa verdad, el doctor Garrett lo explica, futura, cuando el Señor nos lleve, pero también una presente, hermanos, actualmente, ¿sí? Es la capacidad de vivir hoy una vida que el pecado no puede dominar. Amén. Cuando Pablo dice creemos, no está cruzando los dedos, esperando a ver si es verdad. No está jugando a los dados, hermanos, Pablo acá. Cuando dice creemos, está poniendo su firma en un contrato que ya fue sellado con la sangre de Cristo. No es un ojalá,
Hermanos, no es a ver si sucede, es un estamos convencidos de que viviremos. ¿Cuántos están convencidos? ¿Cuántos creemos esta verdad? Amén, gloria a Dios, si es así. Esta creencia del versículo 8, hermanos, se convierte en el mandato. Vamos a ver ahora versículo 11, hermanos. Ya estamos terminando, ya leímos hasta el 10, vamos al versículo 11. Así también, ¿qué dice? Vosotros. Póngame tantita atención, hermanos, ya estamos terminando. ¿Cómo entonces nos pide Pablo que tenemos que estar? Versículo 11. Así también, vosotros, consideraos muertos. ¿Cómo estamos? Muertos al pecado. Fíjese, me viene a la mente la palabra consideraos. En nuestra actualidad, pues se puede decir, considérate, ¿verdad? A ver, alguien aquí que ha trabajado en la milicia, militar, armada, ¿no? Más que el pastor. ¿Qué le decían cuando el hermano? ¿Qué le decían, hermano, cuando cometía un error? ¿Qué le decía a su teniente? Considérate, ¿verdad? Ándele, me recordó esa parte porque yo trabajé ahí en el astillero, hermanos, un ratito de paso. Y me recordó esa parte. Fíjese, y me puse a recordar, al militar le bastaba esa palabra. Cuando ya le encontraban o había cometido un error, ¿verdad? Llegaba su teniente o el capitán o quien sea, un grado mayor, ¿verdad? Y le decía, considérate. A veces ni le decía arrestado, a veces nada más le decía, considérate. ¿Y qué pasaba entonces en esos militares? Ya había un cambio de mente. O sea, si ellos pensaban que iban a salir francos ese día y le llegaba la palabra considérate, híjole, tenían ya que cambiar su mente. Si tenían un plan, si tenían una comida, pues ya. ¿O se ponían a discutir, hermano? No, ¿verdad? Simplemente, o sea, sí es una batalla porque pues uno quiere salir franco, ¿verdad, hermanos? Irse. Yo no tuve la oportunidad de que me dijeran esa palabra, pero la escuché varias veces y la vi. Hermanos, es una transformación inmediata del militar. Le cambia la cara. Tan contentos y les decía, considérate. Nada más escuchaban la palabra, considérate. Y su mente en ese momento ya se consideraba. ¿Acaso lo venían a agarrar con fuerza? ¿Acaso venía otro oficial y le doblaba la mano y órale, ¡pum! No, hermano. Simple y sencillamente ellos cedían. Eran libres, andaban por toda la cuadra, ¿verdad? Pero estaban, ¿qué? Arrestados. Porque ellos ya se consideraron arrestados. Es un cambio de mente, hermanos. Lo aceptaron. Pablo nos está diciendo aquí, versículo 11, así también vosotros consideraos, ¿cómo? Arrestados, muertos al pecado. En otras palabras, si yo fuese militar, ¿verdad? No nos está diciendo, oye, ahí si quieres, te quedas de guardia. O ahí si quieres, te quedas arrestado. Le está diciendo, considérate arrestado. Ya saben lo que tienen que hacer. Ya, o sea, ya si tenían planes, ya cambiaron su mentalidad, sus planes, ya aceptaron el estado. Cristo nos está diciendo eso a nosotros, hermanos. Considérate muerto al pecado. En otras palabras, cambia ya tu mente, cambia tu chip. O sea, haz lo que tengas que hacer, acéptalo. Ya no vives para el pecado, ahora vives para Cristo.
Eso es lo que muchas veces nos falta, hermanos. Eso es la clave de vivir en la vida nueva. Si yo no me considero arrestado, si yo no me considero muerto al pecado, voy a seguir. Y esa es nuestra batalla todos los días, hermanos. Esa es nuestra batalla todos los días, hermanos. Y quien diga que no, pues que pase al frente y nos explique que no, cómo lo hace. Pero esa es nuestra batalla todos los días. Entonces todos los días tenemos que levantarnos y tenemos que decir, considérate muerto al pecado. Amén. Esto es práctico, hermanos, no es teórico. Pablo lo está poniendo aquí en la palabra y nos está diciendo, considérate. Es una parte práctica, no es teoría, hermanos, tampoco es mágico. Es una parte práctica. ¿Y cómo nos vamos a considerar muertos al pecado? Pues haciendo todos los días ese ejercicio, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón. Tú ya no vives, tú ya estás muerto para el pecado. Ahora vives para Cristo. Y es una batalla, hermanos. Es una tensión constante. Pero cuando dejamos que el Señor obre en nuestra vida, viene el resultado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días, hermanos. Levantarnos. Emanuel, hoy tú estás muerto para el pecado, pero vivo para Cristo, vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Versículo 12, hermanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ¿qué? Que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es otra parte práctica, hermanos. Si antes nos esforzábamos o simple y sencillamente le dábamos cabida al pecado para que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros miembros practicaran el pecado, ahora Pablo nos está diciendo, jóvenes, adultos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando habla de instrumentos de iniquidad, pues ¿para qué eran usados antes, hermanos? ¿O para qué se usaban estos labios? Para mentir, ¿verdad? Para ofender, para insultar. Mis manos para golpear. Mis pensamientos. Por lo contrario, ahora nos invita a hacer una práctica. ¿Qué dice? Mejor presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, es decir, ya estoy convencido de que no estoy muerto, o sea, vivo para Dios, y presento mis instrumentos. ¿Cuáles son tus instrumentos? Tu mente, tu boca, tus labios, tus manos. Esa inteligencia que tenemos es muy, muy especial. Presentémoslo a Dios para que Dios lo use como instrumentos de justicia, hermanos. La pregunta entonces es, ¿qué instrumentos tenemos? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Cuáles son nuestros instrumentos que antes presentábamos o usaba el enemigo? Mi papá, por ejemplo, le gusta mucho organizar y en el mundo organizó fiestas, ¿sí? Y esa característica lo usó para cosas que a Dios no le agradan. Pues esa misma característica, ese mismo instrumento, ahora Dios lo usa para organizar para Dios cosas, ¿no? Lo mismo yo, o sea, ¿qué cosas, qué instrumentos tengo que presentar a Dios? Por ejemplo, si antes yo daba para la cooperacha y se juntaba las frías,
¿cómo le dicen en el dique? El cubetazo, y no me dolía. Bueno, pues ahora voy a presentárselo a Dios, ¿verdad? Y no me va a doler. Esos son instrumentos. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Termino con esto, hermanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué la ley no ayudaba? La ley te decía, no codicies, pero terminábamos codiciando. Hoy la gracia no es solo un perdón por el pasado, es poder para el presente. Estar bajo la gracia significa que tenemos al Espíritu Santo dándonos un empujón interno que antes no teníamos. Hermanos, la ley era un capataz que nos exigía, no ayudaba, solo exigía, tienes que cumplir esto. La gracia es un padre que capacita. Ya no estamos bajo la ley, hermanos, estamos bajo la gracia. No tenemos permiso para pecar, sino para tener el poder de vencerlo. El pecado no se enseñoreará más de ti. Ahora vives en un perdón y su base es nuestra fuerza, hermanos. El perdón de Dios es nuestra fuerza. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado en esta hermosa mañana, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recordar, Padre Celestial, ese día, Señor, que decidimos morir al pecado, Padre Santo. Ayúdanos a tener presente todos los días, Señor, que debemos considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para ti, Señor. Ayuda también a mis hermanos jóvenes y nuestra hermana que se bautizó hoy, Señor, a tener presente esto, Señor. Padre, esto es parte de lo que tenemos que hacer todos los días. Ayúdanos, Señor, a recordar que solamente en ti podemos hallar gracia, que solamente en ti podemos hallar ese amor, ese perdón. Permite también, Padre, que podamos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestras actitudes, nuestras habilidades, para que sean utilizados a ti, Señor, y que no sean más usadas para lo malo, Señor. Permite, Padre, que todos los días podamos tener presente esto. Permite que podamos vivir plenamente conscientes de que tú estás haciendo la obra en nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Padre, si algo que dijimos no te agradó, si algo que hemos dicho, si algo que hemos pensado no te agrada, Señor. Ayúdanos a poder morir todos los días, Padre, y vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.